Ok, mi querido Talmidín, volvimos nuevamente para la segunda parte de la Parashá Beshalach. Hoy nos encontramos nosotros en el día 12 de Shivat, Baruch Hashem, del año 5781, y leemos una historia del Talmud para poder reflexionar. Rabbi Jaim de Moloshim entró a la academia de estudios y encontró a dos de sus discípulos hablando cosas profanas. Entonces, cuando lo vieron, se excusaron, diciendo que trataban de maquinar cómo vencer al instinto malo y superarlo. Eso es lo que quiere el instinto malo, le dijo el Rabí Jaim. Que hablen todo el día de cómo superarlo para no estudiar Torah. Y eso mismo ya es una gran conquista para el Yetzer Hara. Ok, entonces nosotros entramos a estudiar el Sefer Shemot en el capítulo 14, versículo 29, y dice el Sefer Torah en español de esta manera: pero los hijos de Israel marcharon en tierra seca en medio del mar, y las aguas eran para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Nosotros habíamos explicado algo sobre esto en la parte 1, y vamos a estudiar un poco sobre Meshirut Nefesh, que es entrega total o incondicional. Baruch Hashem. Nosotros este estudio de Torah lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de la familia Francis Marruecos, y del rabino David Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas, que sea cabot para ellos, Baruch Hashem, y para Refuah Shelemat de todo Am Israel. Entonces, explica el Kli y Akar que la palabra muralla, que es Jomá, en este versículo está escrita sin la letra Vav, y por lo tanto puede leerse como enojo, porque las aguas del Mar Rojo estaban enojadas con el pueblo de Israel por no haber entrado ellos de inmediato al mar, confiando en que Hashem haría un milagro para salvarlos. El hecho mismo de no entrar al mar mostraba una falta de emuná y bitajón, o sea, de fe y confianza en el Creador. Y estas son las palabras del Kli Yakar. Entonces, si observamos con atención los versículos, veremos que el versículo 22, la Torá utiliza las mismas palabras, pero allí la palabra Jomá, que es muralla, está escrita completa, es decir, con la letra Vav. Entonces, de acuerdo con lo que dijimos, debería ser al revés. El primer versículo, la palabra Jomá, debería estar escrita sin Vav para manifestar el enojo de las aguas, y en el segundo versículo, ¿verdad?, tendría que aparecer la palabra completa con la letra Vav. Entonces, ¿por qué en la Torá están escritas al revés? Podemos decir que la primera vez la palabra Jomá fue escrita con Vav para no despertar el atributo de Dim, de justicia, y para no provocar una acusación contra Am Israel, ya que todo el milagro de la partición del mar fue posible gracias al mérito de que en el futuro recibirían la Torá, y la Torá exige que la persona sea entrega total. Si en ese momento el pueblo de Israel no contaba con la cualidad y no confiaba en Hashem, entonces, ¿cómo era posible que llegaran a recibir la Torá? Entonces, por ello, el mar no quiso abrirse. Pero Hashem invirtió los versículos. ¿Para qué? Para que esto no sucediera, y la palabra Jomá, sin la letra Vav, fue escrita en segundo término. Entonces, esta parashá, ¿verdad?, el Sefer Shemot 14:15, dice: el Eterno le dijo a Moshe, ¿verdad? Así comienza. Entonces,
¿por qué clamas ante mí? Con una pregunta. Entonces, dile a los hijos de Israel que se pongan en marcha. ¿Por qué claman a mí? A primera vista, estas palabras de Hashem no se entienden, ya que es natural que cuando una persona se encuentra en dificultades, clame a su creador. Y clame pidiendo salvación. Pero lo que Hashem le estaba diciendo a Moshe era, hace un instante le dijiste al pueblo de Israel, el Eterno peleará por ustedes y ustedes permanecerán en silencio. Eso está en Shemot 14:14. De eso se entiende que debían elevarse hasta el nivel de confiar en que Hashem los salvaría sin sentir necesidad de clamar pidiendo ayuda. Entonces, tú que eres su líder debes confiar totalmente en las palabras que les has dicho y ser para ellos un ejemplo. Tú les dijiste que se quedaran en silencio y confiaran en Hashem. Entonces, ¿por qué ahora clamas ante mí? Con este grito te estás contradiciendo, ¿verdad? Emunah y bitajón, fe y confianza. Entonces el milagro no sucedió de una manera simple para enseñarle a las generaciones venideras que el mundo necesita la Torá y la entrega total que es necesario para cumplirla. Y cuando estas cosas no están, no es nada fácil cambiar el curso natural de las cosas. Pero cuando Nachshon ben Aminadab entregó su vida ingresando a las aguas, el mar de inmediato se calmó y se abrieron las aguas. Eso está en el Tratado de Sotá 37a. ¿Por qué? Porque el comportamiento de Nachshon ben Aminadab era un testimonio de la entrega total que es necesaria e indispensable para poder recibir la Torá. Como todo el milagro dependía de esto, en el momento en que se reveló esa entrega, el mar abrió sus aguas. Entonces el Or HaHaim se pregunta cómo es posible que el mar se negara a partir sus aguas si ya había recibido un mandato divino en el momento mismo de su creación. Entonces podemos decir que la renuencia del mar fue para incitar al pueblo de Israel a que corrigiera su falta. ¿Falta de qué? Falta de entrega en el cumplimiento de la voluntad divina. Nachshon ben Aminadab fue el primero en comprenderlo y dar la vida. Después de él llegaron todos los hijos de Israel. Entonces, del relato de la partición del mar, aprendemos que no hay milagros por encima de las leyes naturales sin que entreguemos algo a cambio. Y para que la persona experimente un milagro, debe poseer méritos que la defiendan y la recomienden ante la corte celestial. Y de esta manera tendrá el mérito de que Hashem altere por ella las leyes establecidas en Bereshit, cambiando para bien su suerte. Baruch Hashem. Leemos el Sefer Shemot, el capítulo 14, versículo 30. En ese día el Eterno salvó a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a orilla del mar. Entonces, el Jidá se pregunta, ¿por qué en cada oportunidad, tanto en las bendiciones como en las plegarias, se recuerda la salida de Egipto y no el resto de las redenciones que vivió a Israel? Que nunca son nombradas, por ejemplo, nunca se nombran las redenciones que tuvieron lugar en la época de los jueces, ¿verdad? Tal como están relatadas en el libro de los jueces. Tampoco la redención de Babilonia, la salvación en los días de Mordejai y Esther, en los días de Hamán, o la salvación de los Hasmonaim de manos de los griegos en la época de Hanukkah. ¿Qué tiene de especial la redención de Egipto? Entonces, con ayuda del cielo, nosotros vamos a poder explicar esta diferencia. El milagro de la salida de Egipto fue general, de todo el pueblo de Israel, y de no haber tenido lugar, no habría quedado ninguna esperanza para Am Israel.
Entonces el pueblo de Israel se habría perdido definitivamente bajo la mano del Paró, y en especial porque habrían caído en los 50 grados de impureza. Pero en el caso de las otras redenciones, incluso si no hubiesen tenido lugar, habría sobrevenido algún pequeño grupo, habría sobrevivido. O aunque sea una sola mujer judía, que a pesar de que se casara con un no judío, sus hijos sí serían judíos. Porque el judaísmo se transmite por la madre. Eso está en Yevamot 45b. Y por lo tanto, no se habría terminado la simiente judía. Entonces, esto podría haber ocurrido tanto en Purim, en Hanukkah o el resto de las guerras del mundo. Incluso en la que hubo terribles decretos como durante el Holocausto en Europa. Solamente la redención final, cuando llegue el Mashiach, se recordará de la misma manera que la salida de Egipto, como está en Berajot 12b, porque también será una redención general, tal como está escrito respecto a la redención futura en Mijá 7:15, que dice: como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré cosas maravillosas. Entonces, la redención de Egipto fue más grande que todas las otras redenciones. ¿Por qué? Porque esta incluyó a todas las demás. Entonces, podemos traer como ejemplo, ¿verdad?, a una persona que tiene mucho dinero, ¿verdad?, mucho dinero, que cuando da sedacá, da mucho dinero, pero en cambio la persona pobre da poco dinero. Obviamente, al ver la cantidad que entregó el rico, uno se olvida de lo que entregó el pobre, pero en cambio, al ver el regalo del pobre, si se recuerda el regalo del rico. Entonces, de la misma manera, la redención de Egipto, que fue mayor que todas las otras redenciones, se recuerda en toda ocasión. Obviamente, también debemos dar las gracias por las redenciones menores, ¿verdad? Pero estas están incluidas en el recuerdo de la mayor, que es la redención de Egipto. Entonces, de esta manera, al recordar la salida de Egipto, incluimos en ella todas las otras salvaciones que tuvo el pueblo de Israel, porque la salida de Egipto fue mayor de todas las redenciones. Además, las otras redenciones no se consideran redenciones generales como la de Egipto. ¿Por qué? Porque en el momento de la redención de Babilonia todavía quedaron judíos en el exilio, aunque fueron redimidos y subieron a la tierra de Israel para construir el segundo Beit Hamikdash. Lo mismo ocurre con Hanukkah, porque todavía quedan restos de la cultura griega en el mundo. Y en el caso de Purim, a pesar de que el decreto de Hamán fue anulado, todo el tiempo se sigue renovando los malos decretos para el pueblo de Israel en todo el mundo. Por otra parte, de acuerdo con las palabras de un sabio en relación a lo que dijo el Tanaíta en Masejet Sanedrín 90a, que dice: todo judío, Baruch Hashem, tiene una porción en el Olam Abba, en el mundo venidero. ¿Qué porción tendrán los rashá, los malvados, que no tienen ningún mérito? ¿Cómo pudo afirmar el Tanaíta que todos los judíos tienen una porción en el Olam Abba, en el mundo venidero? Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, todavía no había recibido la Torá y se encontraba sumergido en los 49 grados de impureza, como dice el Zohar Hadash, principio de la Parashá Yitro. A pesar de todo, el profeta dijo sobre ellos, Irmiyahu, capítulo 2, versículo 2, así dice el Eterno: me acuerdo a favor tuyo de la ternura de tu juventud, del amor de tu boda, de cómo fuiste tras de mí el desierto, en una tierra que no fue sembrada. Hasta el día de hoy, Hashem recuerda la fe que tuvieron, que lo siguieron por el desierto sin provisiones, tal como está escrito, y tampoco se habían preparado provisiones. Shemot 12:39. Y el desierto es un lugar que no tiene nada, es un lugar desolado, ¿verdad? Y bueno, una tierra en la cual no hay ni agua, ¿verdad? Y a pesar de todo, el pueblo de Israel marchó rumbo a ese desierto sin preocuparse por sus esposas, por sus hijos, y las mujeres tenían muchos hijos.
tal como sabemos de acuerdo con el relato de nuestros sabios en Shemot Rabbah 1:8, de que daban a luz a 6 bebés en cada parto. Entonces, de esta manera, nuestros antepasados nos enseñaron el camino de la emuná, porque incluso una espada filosa está apoyada sobre la garganta de la persona. Esta no debe perder las esperanzas de recibir Gesed, misericordia, Berajot 10a. Entonces, esta descripción de la fe pura, de la Munash Shelemat, que tenía el pueblo de Israel, le enseña al judío que perdió todo lo que poseía después de haber separado Maaser, que no debe quejarse diciendo cómo puede ser si la Torah prometió, como dice Devarim 14:22, reservarás el diezmo, y la Gemara en Ta'arik Noah dice que quien separe Maaser se enriquecerá. Entonces, ¿cómo es posible que haya perdido todo si separé Maaser? Entonces, la persona no debe pensar esto, sino que debe tener fe plena, tal como nos enseñaron nuestros antepasados al salir de Egipto. Sin duda, el hecho de haber sido testigo de los grandes milagros de Egipto influye en la emuná y el bitajón en Hashem que tenían. O sea, en la fe y la confianza. Pero hoy en día, cuando tenemos la Torá, que es una segulá, o sea, es un tesoro para nosotros, básica para la fe, la emuná, mucho más tenemos en nuestras manos la posibilidad de tener bitajón, de tener confianza plenamente. Entonces, de esta manera, vemos que incluso la persona que se encuentra sumergida en los 49 grados de impureza, tiene la posibilidad de actuar con fe hasta tal grado que Hashem recuerde eternamente este acto de esta persona. Entonces, hay personas que compran su mundo, el Olana va en una hora, Abodazara 10 incluso un Rasha puede recibir su porción en el mundo venidero debido a un solo acto. Y a esto se refirió el Tanaíta al decir que todo judío tiene una porción en el Olana va, incluso los Rasha, incluso los malvados. Entonces podemos profundizar aún más sobre esto y decir que cada judío tiene dentro de sí el potencial para convertirse en un sadik. Pero incluso el malvado, como está comiendo comida taref, puede arrepentirse en el momento mismo en el que lo hace y volver en Teshuvah. Tal como dijeron nuestros sabios en Erubín 19a, al comparar al judío con una granada. Entonces dice, podemos decir que los malvados del pueblo de Israel están llenos de mitzvot, al igual que la cantidad de semillas que tienen las granadas. Entonces, esto fue lo que ocurrió en el momento de la salida de Egipto. Fueron, ¿verdad?, redimidos para poder llegar a recibir la Santa Torá. Y a pesar de que todavía no la habían recibido, Hashem los consideraba como si estuvieran a punto de apegarse a la Torá. Entonces, lo mismo ocurre con cada judío. Hashem siempre considera que de un momento a otro, para volver en Teshuvah completa, porque en el interior de todo judío, incluso del más malvado, se encuentra una porción divina, que es parte de Hashem mismo. Aunque dejaron a la Torá abandonada en un rincón, como dice Yomá 72b, Kiddushin 66a, él siempre espera que sus hijos regresen a él de un momento a otro. Entonces podemos traer el ejemplo de una persona que tiene mucho dinero, que es rica, que durante varios días no comió ni bebió. Entonces el hecho de saber que tienen el bolsillo dinero o una tarjeta de crédito con la cual comprar comida para saciar el hambre y calmar la sed, lo mantiene y le da fuerza para seguir adelante, porque sabe que en cualquier momento puede atender a sus necesidades de hambre y sed. Pero no ocurre lo mismo con una persona pobre que no tiene en el bolsillo el dinero necesario para comprar comida y bebida. Sin duda, esta persona se encuentra en un estado mucho más desesperante. El judío puede compararse con esta persona rica porque en cualquier momento puede encontrar en su bolsillo la posibilidad de retornar a Hashem.
Eso fue lo que dijo el Tanaíta. Todo judío tiene una porción en el Olam Abba. Es decir, que cada judío tiene el potencial necesario para entrar en el mundo venidero. Entonces podemos retomar ahora la pregunta del Judá respecto a qué es lo que distingue a la redención, de Egipto del resto de las salvaciones que vivió a Israel, el pueblo de Israel. Porque de acuerdo con lo que nosotros vimos, la verdadera redención del judío es la Torá y la Teshuvá. Y este es el único camino para la verdadera redención. Entonces, el exilio implica el alejamiento de la Torá. La palabra galut, exilio, tiene relación con la palabra geulá, que significa redención. Y lo que diferencia una de la otra es nada menos y nada más que la Santa Torá, mis queridos amigos. Entonces, la relación de Egipto fue con el propósito de recibir la Torá, porque si aceptaban sobre ellos el yugo de la Torá y de las misbot, enseguida merecerían la redención. Y a pesar de que todavía no tenían en sus manos la Torá ni las misbot, Hashem los redimió por medios sobrenaturales, a pesar de que estaban sumergidos en los 49 niveles de impureza. Eso lo dice el Zohar Hadash, principio de la Parashá Yitro, como dijimos anteriormente. Entonces, por eso es que en cada oportunidad nosotros recordamos la bondad de Hashem por habernos redimido de Egipto de manera sobrenatural. Pero el resto de las redenciones ocurrieron cuando ya contábamos con la Santa Torá y con las misbot. Y los exilios y los malos decretos fueron la consecuencia de haber descuidado la Santa Torá. Pero apenas volvemos a ocuparnos nosotros de ella, los sufrimientos culminan y llega la salvación cuando nos dedicamos al estudio de la Torá. Entonces, por eso es que las otras redenciones no se recuerdan todo el tiempo, porque tenemos en cuenta porque tenemos nosotros en nuestras manos, ¿verdad?, la posibilidad y el mérito para ser redimidos si así nosotros lo deseamos. Porque la Torá se encuentra a un costado y quien se aferre a ella será redimido. Eso está en Miomá 72b y Kiddushin 66a. Entonces, mis queridos talmidín, estudiamos nosotros ahora el Sefer Shemot nuevamente en el capítulo 15, versículo 1, y dice el Sefer Torá en español: entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este cántico al Eterno diciendo así: cantaré al Eterno porque Él es muy excelso, al caballo y a su jinete lanzó al mar. Baruch Hashem. Entonces, cuando las aguas del Yansuf, del Mar Rojo, arrastraron a los egipcios hacia sus entrañas, ¿qué pasó? Los caballos sobre los cuales montaban se ahogaron junto con ellos. Entonces, dado que el versículo lo dice explícitamente, nosotros podemos entender que también los caballos fueron castigados. Entonces, ¿por qué debían ser castigados los caballos si ellos simplemente obedecían las órdenes de los jinetes, ¿verdad?, egipcios? La respuesta es que los caballos ayudaron a la persecución, y la regla es que Hashem utiliza a aquellos que merecen recibir un castigo para realizar actos malos, para poder así castigarlos. Entonces nosotros podemos aprender la gravedad que tiene el hecho de ayudar a quienes hacen el mal. Tengan mucho cuidado, mis queridos talmidín. De alguna forma ayuda a los transgresores, ¿verdad? Se considera como si también ella hubiera transgredido y deberá rendir cuenta al respecto. Si los caballos, que son solamente animales sin malas intenciones voluntarias, fueron castigados, ¿cuánto más no será la persona que entiende y decide sobre sus actos? ¿Verdad? Entonces también en las leyes de los pueblos del mundo vemos que se castiga a quienes participan en delitos, ayudando de alguna manera a que se lleve a cabo este delito, a pesar de no cometerlo de forma personal.
pero ayudó. Entonces, el mero hecho de prestar ayuda para que el delito se cometa o encubrir a los perpetradores de este delito convierte a la persona en transgresora de la ley y merece ser castigada en el momento del juicio. Entonces, de todas maneras, esta explicación es difícil de entender, ¿verdad? ¿Y acaso los caballos querían llevar a sus jinetes hacia el mar para perseguir al pueblo de Israel? Incluso el faraón no viajó en la carroza real, sino montado a caballo. ¿Acaso un automóvil que es conducido por un malvado también tiene que ser castigado? Si no existe ninguna clase de entendimiento ni participación sentimental que lo lleven a realizar esa acción, ¿qué razón hay para castigarlo? ¿Qué diferencia hay entre un automóvil y un caballo? La respuesta radica en la fuerza de la influencia que existe en el mundo, mis queridos amigos. Sabemos que Hashem no solo entregó los principios más importantes de la Torá, sino que le pidió a Moshe Rabenu que ascendiera hasta los cielos para recibir la Torá, aunque eso pudiera poner en peligro su propia vida. Entonces Hashem lo hizo de esta manera. ¿Para qué? Para que Moshe Rabenu pudiera transmitir la Torá con toda la fuerza emocional. Para eso era necesario que subiera a los cielos, que sintiera que era algo realmente espiritual, que viera a los patriarcas estudiando la Torá. Solamente por haber estado allí, Moshe pudo transmitir la Torá con el debido entusiasmo. Entonces, si hubiese recibido la Torá en la tierra, le habría faltado la esencia espiritual que existe en los mundos celestiales y sería imperfecta por estar incompleta. Hoy yo enseñaba en Shabbat, este Shabbat que pasó, enseñaba a unas personas que tenía yo aquí invitadas a Shabbat. Yo les enseñaba que la persona debe, Baruch Hashem, tener, ¿verdad?, presente que cada misvá que la persona cumpla físicamente lo va a llevar a la parte espiritual. Porque Hashem nos manda a cumplir algo físico porque estamos en un plano físico. Pero esto que nos está llevando a cumplir Hashem es para el beneficio de la misma alma del hombre. O sea que esta misma se entrelaza con el cumplimiento, se entrelaza los 248 miembros y 365 tendones con las 613 estados de alma del hombre, se entrelaza cada vez que se cumple una mitzvah y se une en elevación. Baruch Hashem. Entonces, mis queridos talmidim, es necesario estudiar Torah y cumplir mitzvot. La gente no debe cuestionar la Torah. Por eso el pueblo de Israel se diferenció de todos los pueblos diciendo, Hashem Isma, dánosla, que nosotros la haremos y después la vamos a entender. La gente no entiende la Torah. Y si no la entiendes, no te preocupes. Solamente cúmplela, ¿verdad?, para que después la puedas entender. Eso fue lo que obtuvo el pueblo de Israel, porque eso fue lo que el pueblo de Israel quiso hacer. Por eso halló el mérito de recibir la Santa Torá. Los otros pueblos dijeron, ¿qué dice ahí para que nosotros la cumplimos? Ah, no, pero es que nosotros no nos gusta eso, nosotros llevan esa Torá para otro lado. En cambio, el pueblo de Israel dijo, dánosla, que nosotros la vamos a hacer y después la vamos a entender. Bueno, entonces la naturaleza de las personas es ir detrás de quienes la rodean y copiar sus actos. Por eso la Torá nos ordena alejarnos de un mal vecino, dice Avot 1:7, y vivir en un lugar en el cual habiten personas rectas y bondadosas, pero que también las personas adopten esas buenas midot, esas buenas cualidades, aprovechando de una manera positiva la fuerza de la influencia y no como en el caso de alguien que vive entre rashaos transgresores cuando la influencia es para mal. Rambam de Ot 6:1. Entonces, de esta manera podemos decir que en el momento en el cual los egipcios ensillaron
sus caballos para cometer un pecado y montaron sobre ellos para perseguir al pueblo de Israel, la mala influencia del pueblo egipcio se apegó a los caballos y estos se convirtieron en socios de la transgresión. Por eso, la fuerza de la influencia, mis queridos amigos, es tan grande que incluso el animal que se mueve de acuerdo con sus instintos naturales llega a alterar su propia naturaleza y también el animal se alegra de ser cómplice para mal. Entonces, como sabemos, en la generación del diluvio, también los animales se corrompieron porque se vieron influenciados por los malos actos o los malos midot, ¿verdad?, de las personas, y también ellos se unieron con animales de otras especies en esa época. Entonces, el pecado de las relaciones prohibidas llegó a tal magnitud que incluso los animales que de manera natural solo se unen a sus propias especies, alteraron su naturaleza. Bereshit Rabá 28:8. La Gemara dice en Jerusalén de Mai, capítulo 1, versículo 3, cuenta lo ocurrido con el burro de Rabí Pinjas ben Yair, que fue robado. Cuando los ladrones quisieron darle de comer, el burro se negó a aceptar la comida que le ofrecían. ¿Por qué? Porque hasta entonces en la casa de Rabí Pinjas ben Yair, él estaba acostumbrado a comer solamente comida kasher. Y ahora le ofrecían comida taref. Entonces, cuando los ladrones vieron que el burro se negaba a comer el alimento que le ofrecían, comprendieron que se trataba de un animal especial y decidieron devolverlo al dueño. Al recuperar a su burro, el rabino, lo primero que hizo fue darle comida kasher, porque sabía que su burro solo comía comida kasher y estaba seguro que durante todo el tiempo que estuvo con él no había probado bocado. Vemos aquí cuán grande es la fuerza de la influencia, tanto para bien como para mal, mis queridos amigos, ¿verdad? Llegando al punto en que incluso los animales se ven marcados por lo que ocurre a su alrededor y actúan de manera acorde a esto. Entonces, por esta razón, también los caballos fueron castigados, siendo ahogados en el Mar Rojo, para enseñarnos cuán grande es la fuerza de la influencia, siendo que incluso los caballos que no tienen libre albedrío se vieron influenciados por el entusiasmo de los egipcios al perseguir al pueblo de Israel. Si así ocurrió con los caballos, mis queridos amigos, cuánto más con las personas que tienen la capacidad de libre albedrío. Gracias les doy por estar unidos a nosotros en estos estudios de Torah, de la Parashá Beshalach. Agradezco mucho todo esto, los espero para el día jueves en el estudio de Sharei Hamidot. Y bueno, estoy en unos exámenes sobre haciendo un retorno completo, que es unos shiurim que estoy dando para que la gente pueda hacer un retorno a Israel como es debido, de la manera correcta, sin errores algunos. Hay 4 clases montadas ahí, 4 talleres que ya estoy haciendo exámenes, por eso no he montado más. Cuando finalice estos exámenes, pues montaré otra enseñanza más para hacer la teshuvá completa de aquellos hombres y mujeres que quieran anexarse a Israel. Gracias por todos, que el Creador los bendiga grandemente y que les llene de misericordia y de amor. Bueno,